Yo voy presentándote, Rocío. Primero agradecerte en nombre de la Asociación Civil Urológica de Buenos Aires la participación en este curso. La doctora Rocío Salvi, especialista en oncología, es oncóloga del Hospital Rossi, del Sanatorio Ipensa, del Instituto Central de Medicina, miembro de la Bueno, muchas gracias por la invitación. El tema que me tocó hoy es cáncer de pene. Como decíamos anteriormente, lamentablemente es una patología que para nosotros muchas veces es una frustración porque no tenemos muchas opciones terapéuticas y a diferencia de lo que es el resto de oncología, tampoco hemos tenido muchas novedades. Como otras patologías que realmente en los últimos años hemos tenido cambios y mejorías en sobrevidas que han sido inimaginables años atrás. Cáncer de pene es una patología muy poco frecuente. En algunos países desarrollados, como algunos países de Europa o Estados Unidos, representa solo el 1% o 2% de la patología maligna del hombre, mientras que en países de Asia, África o en nuestra región, la incidencia se duplica prácticamente. Como decíamos, en países desarrollados representa solo el 0,5 o 1,6 cada por 100.000 habitantes, mientras que en nuestra región, como decía, se duplica, siendo Paraguay, Bolivia, Colombia y Venezuela los países con mayor incidencia y mayor tasa de mortalidad también. Generalmente aparece entre los 50 y 70 años de edad, aunque puede aparecer a edades más tempranas, principalmente por la asociación con lo que es el HPV. La localización inicial es glande y prepucio, y muy importante es la presentación. Generalmente el paciente se presenta tarde a la consulta, generalmente luego de un año, principalmente por la localización donde inicia la lesión, que es en la superficie interna del prepucio, lo que lleva a una consulta también tardía, o muchas veces por vergüenza. Generalmente en este tipo de patología, la vergüenza a la consulta es lo que lleva al paciente a consultar tarde. Lo que también nos cambia la sobrevida totalmente, porque un paciente sin ganglios palpables tiene una sobrevida a 5 años del 85%, mientras que un paciente con ganglios inguinales palpables ya se reduce a la mitad, y un paciente con ganglios metastásicos a nivel de pelvis, la sobrevida a 5 años es 0, es decir, tiene apenas un 10% de sobrevida a los 2 años. En cuanto a los factores de riesgo, la fimosis y la escasa higiene son los principales factores de riesgo. La circuncisión neonatal se considera un factor protector, y otros factores de riesgo tenemos el bajo nivel socioeconómico, las múltiples parejas, que bueno, tienen más correlación con el HPV, el tabaquismo, inflamaciones crónicas como una balanopostitis o el líquen escleroso, y como decía, la infección por HPV. Dentro del HPV, los serotipos 16, 6 y 18 son los más frecuentes, más allá que el 16 es el que más frecuentemente lo hallamos. Generalmente hay infección por varios serotipos en los pacientes con cáncer de pene. Y a su vez tenemos, más allá que el cáncer de pene de tipo escamoso es el más frecuente, hay distintos subtipos de cáncer de pene escamoso, algunos que se relacionan con HPV, que es el verrucoso, basaloide y el mixto, son los que mayor correlación tienen con la infección por HPV. Como decía, la mayoría, más del 95%, son de tipo escamoso, pero no obstante tenemos un 5% que podemos encontrar otras estirpes histológicas, como un vaso celular, melanomas, sarcomas, linfomas. Son raros, pero los tenemos que tener presentes. Generalmente el cáncer de pene precede de lesiones premalignas. Tenemos algunas que esporádicamente evolucionan a una enfermedad invasora, como la papulosis bobonoide o el líquen escleroso, y otras lesiones premalignas que, si las dejamos a su libre evolución, digamos, van a evolucionar a una enfermedad invasora, como es la neoplasia intraepitelial maligna del pene, el condiloma gigante, la enfermedad de Bowen, la eritroplasia de Queyrat o la enfermedad de Paget. La papulosis bowenoide son múltiples pápulas pequeñas, generalmente se localizan en el pene, aparecen en personas jóvenes y se asocia a la infección por HPV. Mientras que el condiloma gigante o la enfermedad de Buschke-Lowenstein generalmente aparecen en pacientes inmunodeprimidos, se correlaciona, digamos, se relaciona con la infección por HPV y es el típico coliflor. Y por otro lado, lo que tenemos
La enfermedad de Bowen o la eritroplasia de Keirat son enfermedades carcinomas in situ. Bowen se caracteriza por localizarse en lo que es de piel del cuerpo del pene y escroto, digamos, todo lo que es región perianal también, no solamente en el pene, y es una placa típica que vemos, tipo blanco grisácea o eritematosa, bien delimitada, mientras que la eritroplasia de Keirat es el carcinoma in situ del glande y prepucio, propiamente dicho, y es una placa eritematosa. Como decía anteriormente, el cáncer epidermoide es el más frecuente, pero este se subdivide en distintos subtipos. El escamoso, propiamente dicho, que es el más frecuente, más del 65%, el pronóstico de esta patología... ¿Cómo? El escamoso clásico, que es el más frecuente, el pronóstico de esta patología va a depender de distintas características propias del tumor, como el grado histológico y el estadio de la enfermedad, y otros subtipos histológicos que son de muy mal pronóstico, que se caracterizan por un crecimiento agresivo local y dar metástasis tempranas, incluso por vía hematógena, que son el basaloide, el tipo sarcomatoso, el adenoescamoso y el de células claras, por ejemplo. Son menos frecuentes, pero las tenemos que tener presentes por la agresividad del tipo de tumor. Generalmente un paciente con cáncer de pene se presenta inicialmente como una lesión pequeña en glande o prepucio, que puede ser plana o exofítica. Generalmente tiene bordes indurados, puede sangrar o incluso tener cierta secreción que muchas veces sobreinfecta y tiene ese olor bastante característico y nauseabundo. La diseminación es linfática, principalmente respetando todas las escalas, digamos, inguinal y luego pelviana. Tenemos que tener en cuenta la bilateralidad de las metástasis vía linfática, y las vías hematógenas, digamos, la metástasis vía hematógena son tardías, y obviamente una vez que ocurre eso, el pronóstico es muy pobre en estos pacientes. Debemos también considerar que pacientes, digamos, con su enfermedad librada sin tratamiento, el pronóstico a 2 años es muy pobre. Ya tenemos, digamos, algunas lesiones, un tipo papilar, un cáncer de pene tipo papilar, un cáncer de pene tipo ulcerativo, uno más avanzado, más tipo verrucoso, y uno verrucoso con metástasis ya inguinales bilaterales. En cuanto a la estadificación, la última actualización se hizo en el 2017. En esta actualización no los quiero aburrir mucho con esto, pero lo más importante que tenemos que tener en cuenta que el estadio 1 debemos considerar el grado histológico y la invasión linfovascular, porque nos cambia el estadio del paciente. Y a su vez, los ganglios, digamos, los conglomerados ganglionares o la invasión extracapsular, aunque sea de un solo ganglio, nos cambia el estadio del paciente colocándolo como un estadio 4. Digamos, son características o ciertas situaciones que tenemos que tenerlas en cuenta, que muchas veces con el patólogo tenemos que digamos, insistir para que nos informen esto, porque realmente nos cambia la conducta terapéutica, y obviamente en base a eso también tenemos el pronóstico del paciente. En cuanto al diagnóstico, es fundamental obviamente la anamnesis para ver la evolución, el tiempo que lleva la lesión, paciente, las características, tomar una biopsia obviamente de la lesión, evaluar la ingle. Muchas veces es dificultosa la evaluación, el examen físico del paciente, principalmente por obesidad. Pues muchas veces tenemos que acompañarnos por exámenes, y además tenemos que tener en cuenta que muchos pacientes en los que no se palpan ganglios pueden tener micrometástasis en los ganglios inguinales hasta en un 25%, por lo cual es muy importante tener en cuenta eso y, digamos, no, digamos, digamos, tener en cuenta estudios de estadificación. Digamos, no quedamos solamente con el examen físico, con palpar o no palpar los ganglios. Y en cuanto a las metástasis a distancias, obviamente con una tomografía o un PET. El PET, la verdad que hoy en día es muy accesible y nos cambia mucho la conducta, porque incluso nos ha pasado pacientes con ganglios inguinales muy chiquititos, con una captación elevada de SUV, digamos, indicando digamos, la afectación. Obviamente también en cuanto a localización, hay veces que los ganglios pelvianos son difíciles de evaluar por resonancia o por tomografía, el PET nos viene a ayudar y mucho.
En cuanto a los tratamientos, digamos, obviamente uno siempre intenta ser conservador con este tipo de patología por todas las implicancias que tiene. En patologías que no son invasoras, lo que es un carcinoma in situ, se puede hacer tratamiento tópico, ya sea con 5-fluoruracilo o con imiquimod, logrando respuestas completas de hasta un 57%. Tratamiento con láser o en lesiones un poquito más grandes, circuncisión o incisión local o incluso cirugía de Mohs. Lo mismo para lesiones, digamos, de bajo grado y pequeñas, se puede hacer escisión, cirugía, digamos, terapia láser o cirugía de Mohs, y en los casos en los que el paciente no pueda operarse, está la posibilidad de hacer braquiterapia. Dos palabras de estos tratamientos: el 5-fluoruracilo en crema es un citostático que se aplica 2 veces al día por 2 a 6 semanas. En cambio, el imiquimod es un poco más irritante, por lo cual se espacia un poco más la aplicación, se coloca 3 veces por semana, de 1 a 4 meses, es más irritante, pero tiene una tasa de recidiva local de hasta un 25%. La terapia láser, digamos, se utiliza para tumores pequeños, menores a 2 centímetros y superficiales. La tasa de recidiva es un 20 a 30% la recidiva local. Generalmente se acompaña con ácido acético para evaluar otras áreas que pueden estar afectadas por la infección de HPV. Generalmente la que se utiliza es la de dióxido de carbono y la de neodimio, que generalmente son más económicas que la de KTP y tienen menores complicaciones en cuanto a la hemostasia. Y también estamos hablando de una recidiva local, como decía, entre un 20 y 30%. Lo malo que tiene la terapia láser es que es difícil evaluar los márgenes. Digamos, podemos eliminar la lesión, pero no estamos seguros en cuanto al margen. En cuanto a las técnicas quirúrgicas conservadoras de órganos, tenemos la cirugía de Mohs, que es muy utilizada en cáncer de piel, en la que se filetea el tumor, digamos, se va evaluando por microscopio y es lo que nos permite mayor ahorro de tejido. Pero también tenemos una tasa de residuo local que ronda entre un 8 a un 30%, obviamente, dependiendo de las características del tumor inicial. Y la escisión tumoral, con el tiempo se ha ido perfeccionando, se ha podido disminuir el margen tumoral, considerándose, es bastante discutido, pero se considera que un margen de 3 o a 5 milímetros sería suficiente para lesiones de bajo grado. Por otro lado, los tratamientos más agresivos para aquellos tumores mayores de 4 centímetros o de alto grado, o que invadan uretra o cuerpos cavernosos, estamos hablando de una penectomía total o parcial, dependiendo obviamente del tamaño tumoral y de la localización del tumor. Y en este caso tenemos una recidiva local que puede ir de un 0 a 8%, siempre teniendo en cuenta obviamente las características iniciales del tumor. Y por este lado, digamos, más allá de que la recidiva es baja, sí tiene muchas complicaciones, como obviamente estenosis, complicaciones estéticas, sexuales o alteraciones en la micción, y muchas veces el paciente también incluso se niega a esta terapia. Eso por un lado lo que es el tratamiento del tumor primario. En cuanto al tratamiento de los ganglios regionales, cuando el paciente no tiene ganglios palpables regionales, como les decía anteriormente, no se palpan los ganglios, pero en digamos, series retrospectivas se ha visto que hasta un 25% de los pacientes tienen micrometástasis, por lo cual pacientes que en la biopsia del tumor peniano tiene características de alto riesgo, como es invasión linfovascular de alto grado o invasión de cuerpos cavernosos, y más del 50% del tumor es indiferenciado, ese paciente tiene que ir a un vaciamiento ganglionar, porque tiene altas chances de tener metástasis en los ganglios. En algunos centros se utiliza lo que es el ganglio centinela dinámico, se recomienda hacerlo solo en centros especializados. El ganglio centinela dinámico, digamos, combina lo que es el azul patente y el tecnesio para hacer un mapeo más correcto digamos, de los ganglios regionales y evitar tal vez vaciamientos no necesarios en pacientes que, digamos, que no lo requieran. Aún igualmente todavía puesto, digamos, siempre queda un grupo de pacientes en los cuales por ahí nos puede dar falsos negativos, pero bueno, es lo más cercano, digamos, como para evitar una alta morbilidad en pacientes por ahí que no los necesitaban.
Siempre que un ganglio centinela viene positivo, obviamente se tiene que hacer el vaciamiento inguinal. Respecto al vaciamiento inguinal, temprano versus tardío, cuando recae el paciente, cambia muchísimo la sobrevida del paciente. Es decir, se reduce a la mitad cuando hacemos el vaciamiento tardío. Entonces, eso es importante, digamos, para ustedes, y por eso insistimos bastante con esto, en ser bastante agresivos, porque realmente cambia muchísimo la sobrevida de estos pacientes. Ya cuando los ganglios son palpables, obviamente la indicación es una linfadenectomía inguinal bilateral. Recordemos que estos pacientes tienen drenaje, digamos, que puede ser bilateral, digamos, por la el rico drenaje linfático que tiene el área, así que por eso se hace bilateral. Más allá de la alta morbilidad, realmente cambia la sobrevida y se debería hacer tratamiento adyuvante con quimioterapia. En esta población, lo que es la radioterapia es discutida, realmente no hay estudios que demuestren beneficio clínico, pero también es otra opción. Y en los casos que tengamos más de 2 ganglios inguinales positivos, se recomienda hacer una linfadenectomía pelviana. Y por otro lado, en lo que es tumor bulky en ingle o hay extensión extracapsular, se considera, digamos, la mejor opción en estos pacientes es hacer tratamiento neoadyuvante, que puede ser con quimio o quimio-radio, y luego consolidar con una cirugía en aquellos pacientes que han respondido. Tener en cuenta que la sobrevida en este grupo de pacientes a 5 años es muy pobre, solo del 10%. Cuanto a la radioterapia, tenemos 2 opciones, la braquiterapia y la radioterapia externa. La braquiterapia se utiliza, digamos, es con implantes intersticiales de iridio, ahí ven las imágenes, son bastante agresivos, no se hace en todos los centros. Se utiliza para tumores pequeños, menores a 4 centímetros, localizados en glande o prepucio. Lo que permite es una buena respuesta con preservación del miembro, y la dosis es de 55 a 60 Grays. La radioterapia externa es fraccionada con una dosis de 66 a 70 Grays, con una tasa de respuesta que puede llegar hasta el 56%. Generalmente no es una metodología muy utilizada, lo utilizamos más que nada concomitante con quimioterapia para lograr, más que nada en tumores bulky o como paliativo. Tiene bastante toxicidad, lo que es radionecrosis, edemas, fístulas, incluso dolor, obviamente, y las telangiectasias. Pero obviamente es una excelente opción para enfermedad por ahí, para un estadio 3 bulky nos ayuda mucho. Lo que es respecto a todo lo que es cáncer de pene, y principalmente en radioterapia, no hay estudios randomizados, generalmente son series de casos viejos, entonces los equipos de radioterapia también eran otros. La radioterapia evolucionó muchísimo, y la verdad que es algo que falta, tanto para radioterapia como para enfermedad avanzada, hacer buenos estudios. Y lo que es quimioterapia, realmente no tenemos prácticamente nada, no tenemos nada de opciones, muy pocas opciones, perdón. Sí sabemos que el tratamiento debe ser basado en platino y asociando distintas drogas. Lo que utilizamos, la primera elección, tanto para adyuvancia, neoadyuvancia o para enfermedad avanzada en primera línea, es el TIP, que es una asociación de 3 drogas, que es paclitaxel, ifosfamida y cisplatino, u otra posibilidad es cisplatino 5-fluororacilo. En este caso, digamos, el TIP viene del estudio de Pagliaro, publicado en el 2010, y es uno de los pocos ensayos con resultados positivos, pero digamos, se habían evaluado pacientes en estadio 3-4 con enfermedad localmente avanzada, pero sin metástasis a distancia, esto es importante. Habían hecho el esquema de quimioterapia, es un esquema bastante tóxico, por 3 días, por 4 ciclos de esta terapia, y aquellos que respondían hacían cirugía. En esto se logró una tasa de respuesta de hasta un 50% y una sobrevida global de 17 meses. Y lo que se vio, que generalmente lo vemos en oncología, aquellos pacientes que logran una respuesta completa patológica son los que mayor beneficio en sobrevida logran. Hay un estudio que está reclutando, que es muy interesante porque nos va a dar información a futuro para ver cuál es la mejor opción
para cada paciente y la mejor secuencia de tratamiento en la que se trata, es un estudio fase 3 internacional, y son dos fases. Una inicial en la que los pacientes se dividen en 3 grupos, son estratificados, los que van a cirugía, una linfadenectomía inguinal, un segundo grupo que hace quimioterapia neoadyuvante con TIP más la cirugía, y un tercer grupo que hace quimioradio neoadyuvante y la linfadenectomía. En base al resultado anatomopatológico, digamos, si hace o no una linfadenectomía pelviana. Y en base al tratamiento previo que recibió el paciente, luego consolida con quimioradioadyuvante. Realmente es un estudio muy interesante porque nos va a dar más información acerca de lo que es la secuencia del tratamiento y realmente pronóstico de estos pacientes. En cuanto a enfermedad avanzada, más allá de estos dos esquemas, de lo que es el TIP clásico y el latino fluorouracilo, no tenemos muchas opciones. Sabemos que el cáncer de pene tiene una alta expresión de factor de crecimiento epidérmico, el que se caracteriza, digamos, está involucrado en lo que es la proliferación, invasión y generar metástasis y la angiogénesis de los tumores. Hay varias series de casos en las que se estudió cetuximab, que es un anticuerpo monoclonal anti-EGFR, pero la verdad que el beneficio clínico fue muy escaso, pero al menos es otra opción terapéutica para este grupo de pacientes. Otra droga en estudio es el lacomitinib. Hay un pequeño estudio en fase 2 publicado. Lacomitinib es un inhibidor tirosina quinasa anti-HER, que lo que hace, el HER está involucrado en lo que es la resistencia celular, el crecimiento celular, perdón, la resistencia a las drogas, crecimiento celular y la proliferación. Lo que es el lacomitinib es bloquear todos estos receptores y se lo evaluó en primera línea de enfermedad avanzada, logrando una tasa de respuesta de 32% y una sobrevida global de hasta 20 meses. Pero era un estudio abierto y con solo 28 pacientes. La mayoría son estudios así. Cuanto a inmunoterapia, que realmente hemos tenido otras patologías que realmente ha sido una revolución en cuanto a sobrevida, como melanoma o cáncer de pulmón, riñón, realmente vejiga, son un montón las indicaciones que tiene la inmunoterapia hoy en día. Primero a considerar unos términos. El PD-1 es el receptor de muerte celular, que lo que hace tanto el PD-1 como el CTLA-4 son reguladores negativos de la activación de células T, es decir, bloquear la respuesta inmune antitumoral. Entonces lo que hacen las drogas que bloquean el PD-1 o su ligando, al igual que el CTLA-4, restauran la inmunidad celular para que el propio sistema inmune ataque el tumor. Entonces tenemos distintas drogas autorizadas en Argentina, como es el nivo, pembro, avelumab o atezo, y el anti-CTLA-4, el único que está autorizado hasta ahora es el ipilimumab. Respecto a este grupo, tenemos el pembrolizumab, tiene una indicación para este tipo de patología solamente en pacientes, digamos, lo podemos considerar como una opción terapéutica en pacientes con cáncer de pene que presenten inestabilidad microsatelital. La realidad que el porcentaje de pacientes con cáncer de pene que presenten inestabilidad microsatelital es muy poco frecuente, pero por lo menos es una opción terapéutica más. Dos palabras acerca de lo que eran microsatélites para aquellos que no lo recuerdan. Son pequeñas secuencias de ADN que se repiten en tándem en todas las células. Digamos, cada individuo tiene un microsatélite determinado que varía de individuo a individuo. Estas secuencias de ADN tienen digamos, alta tendencia a presentar mutaciones que normalmente son corregidas por los genes reparadores del ADN. Cuando digamos, se alteran estos genes, presentan mutaciones, los microsatélites van a presentar errores de los cuales no van a poder ser reparados por estos genes, por lo cual se presenta la inestabilidad. La inmunoterapia digamos, se caracteriza por tener gran beneficio clínico en tumores que tengan inestabilidad microsatelital, pues son tumores que presentan una alta tasa de mutaciones. Entonces la inmunoterapia en este caso realmente es extraordinaria los beneficios que ha presentado. Y en base a un estudio del KEYNOTE 158 fue cuando se aprobó el pembrolizumab para todos los tumores, sin importar la estirpe,
que tengan inestabilidad microsatelital. La verdad que fue un hito también en oncología, porque es la primera autorización que se hace en base a una mutación y no por subtipo histológico, por subtipo, digamos, por tipo tumoral. Y se logró una tasa de respuesta del 34% con una sobrevida global de hasta 23 meses en pacientes muy politratados, lo cual, y con una toxicidad que es nada, es una terapia que se tolera muy bien. La verdad que es que tengamos un paciente con inestabilidad microsatelital, cáncer de pene es rarísimo, pero en caso que lo logremos, que lo tengamos, es una excelente opción terapéutica. A futuro, lo que tenemos es hay un estudio que es el PULSE, que está reclutando, que lo que utiliza es avelumab en mantenimiento. Recordemos, el avelumab es un anti-PD-L1. El paciente con cáncer de pene avanzado o metastásico haría primero quimioterapia y luego como mantenimiento continuaría con inmunoterapia. Para cáncer de pulmón ya lo hacemos y ha demostrado beneficio, así que esperaremos los resultados en los próximos años. Fíjense en todos los ensayos, el escaso N, estamos hablando porque la mayoría de los estudios nacen en Europa o en Estados Unidos, para los cuales es una patología muy rara, entonces lo consideran una enfermedad huérfana. Por eso con ese N para ellos es suficiente. El CABOPEN es otro estudio que también está activo, que lo que evalúa es el efecto de cabozantinib. Cabozantinib es una droga, es un inhibidor tirosina quinasa. Actualmente lo utilizamos para cáncer de riñón o hepatocarcinoma, en lo que se quiere evaluar en primera línea para cáncer de pene localmente avanzado o metastásico, y también el objetivo es evaluar seguridad y eficacia. Y por último, este ensayo es interesante, es un fase 1, que es un estudio de escalada de dosis que combina cabozantinib y dos inmunoterapias, nivolumab e ipilimumab. Lo que se evaluó eran tumores genitourinarios y carcinoma urotelial, que era más predominante, y digamos, lo que se logró es que, bueno, se logró una dosis tolerable para poder desarrollar el siguiente estudio fase 2. Y lo interesante de esto es que eran pacientes muy politratados, se logró una tasa de respuesta buena del 30% y una sobrevida global de hasta 1 año. Obviamente, esta misma combinación está siendo bueno, ya fue estudiada para cáncer de riñón con excelentes resultados, así que creo que es una ventana, creo que de todo lo que está lo más prometedor puede llegar a ser esto. Y mucho más no tenemos en cáncer de pene, no sé si novedades cero, la verdad. Como les decía, es una patología que considerada huérfana en los principales países donde salen todos los estudios, por lo cual generalmente no es de interés para ellos, básicamente. Mucho es de lo que usamos es porque traspolamos de tumores de cabeza y cuello epidermoides o de ano y de vagina, que también son dos tumores que realmente no tenemos mucho. Es muy importante poder tratar al paciente con enfermedad temprana, porque realmente cuando el paciente progresa ya a nivel ganglionar, el pronóstico cae bruscamente y realmente no tenemos muchas opciones para ofrecerle al paciente. La radioquimio nos ayuda, pero la recidiva es temprana, digamos, es rápida. Bueno, excelente doctora, muy claro en su exposición y... No, gracias a ustedes. Sí, es muy importante, en eso sí, el tratamiento quirúrgico y agresivo inicialmente es fundamental. Nos cambia muchísimo porque realmente una vez que progresa el paciente, vemos cómo se nos va el paciente rápidamente. Sí, buenas noches. ¿Cómo estás, Rocío? Gracias, Rubén, por la palabra. Quería hacerte una consulta, Rocío, ya que bien comentabas este tema de por ahí la importancia de hacer un tratamiento preventivo quirúrgico, ¿no? Y adelantarnos a esta posibilidad de que existan micrometástasis en los pacientes, que esto va a cambiar mucho la sobrevida y el pronóstico del paciente. ¿Qué rol tendría el PET en estos casos, ¿no? Porque hablábamos del ganglio centinela recién y por ahí eso puede marcar la positividad y evitar nosotros las linfadenectomías, pero dado que por ahí no se realiza en muchos centros y que por ahí uno no lo puede tener a una disponibilidad cercana,
qué rol jugaría el PET en estos casos de poder detectar esas micrometástasis que hablabas recién. Y después, bueno, más o menos como para aclararse que hay muchos trabajos que están en marcha, como decías bien recién, pero ¿qué recomendarías vos como neoadyuvancia? ¿Cuándo nosotros tendríamos que ofrecerle al paciente, de acuerdo a tu experiencia, por ahí una neoadyuvancia? Muchas gracias, Cristian. Lo que es micrometástasis por PET no lo vemos, así que lamentablemente en ese sentido muchas veces el paciente se va a llevar una linfadenectomía. Lo fundamental para la linfadenectomía son las características histológicas del tumor principal. Recuerden que el paciente consulta, va a biopsia, ¿no? Más allá del tratamiento que vamos a hacer con el tumor primario. Y las características que tenemos que tener en cuenta son principalmente histopatológicas, lo que es invasión linfovascular. Si se resecó todo el tumor primario, el porcentaje de tumor, digamos, de características, si es más del 50% indiferenciado, y que sea, ya lo dije, y grado 3, que sería el tumor propiamente indiferenciado. Esas tres características son las que nos marcan que el paciente tiene alto riesgo de tener micrometástasis. Entonces, es ese paciente que nos tenemos que plantear hacer una linfadenectomía inguinal. Y no me acuerdo cuál era la otra. Y lo que es neoadyuvancia. Lo que es neoadyuvancia, tenemos el estudio de Pagliarello, que es el único, digamos, lo que es quimio-radio, que también se puede hacer, pero realmente creo que en la quimioterapia hemos tenido muy buena respuesta, más allá que es un tratamiento muy tóxico, el paciente tiene que estar en condiciones también para poder tolerarlo. Y después, bueno, ustedes hablarán, pero supongo que en cuanto a lo quirúrgico, es más fácil para ustedes, supongo, operar una ingle que no está irradiada previamente. Perfecto, bueno, sí, por supuesto, una ingle virgen de tratamiento es mucho más accesible y quizás con mejores resultados, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista quirúrgico. A un cáncer de pene tenemos la mitad de la, vamos a decir, la chance perdida, o Claro. nos ganó un 50% del recorrido por la consulta tardía. Ahí tengo... Consulta, esta pregunta Sí. es al revés. ¿Ganglio centinela dinámico se hace más allá de la teoría? No sé si... No. No, no. Lo único que leí fue una serie de casos publicados del ROFO, que aún así eran pocos, pues también hay que entender que es una patología que ya no llega con enfermedad avanzada, también es poco frecuente ver pacientes con enfermedad temprano pasible a hacer un ganglio centinela, ¿no? Lo que pasa es que el ganglio centinela nosotros no estamos más habituados a verlo en mama, entonces eventualmente, porque son lesiones mucho más precoces al autoexamen mamario y todo, conlleva a tener mejor oportunidad. Generalmente los pacientes nos llegan como vos, bien lo manifestaste, o por pudor, por vergüenza, por diferentes situaciones, nos llegan en estadios más avanzados, y sobre todo los que tienen la famosa ingle positiva. Ya no llega con el ganglio palpable. Por eso No, lo que te preguntaba Cristian desde San Luis era el punto de esa micrometástasis que a nosotros nos llamó la atención, lo mismo que el tratamiento tópico local, lo que habías manifestado. Es raro que encontremos un in situ de novo, sí, sobre no. todo en esta situación. Mario, el doctor Mario Castrillo. Hola, ¿cómo estás? Bueno, Rocío, primero felicitarte, la verdad, muy buena la charla, muy interesante. Y quería hacerte una consulta poco con respecto a la inmunoterapia, por lo menos por mi parte, a mí me tocó actualizar el tema de cáncer de vejiga hace unas cuantas clases anteriores, y la verdad que lo que leí, lo que vi y los avances que se hicieron en los últimos 7 años fueron impresionantes, que encontraron un lugar en cada estadio de la enfermedad, hay un lugar para la inmunoterapia. Y quería consultarte con respecto a eso, si existe algún trabajo o hay alguna perspectiva para ver si la inmunoterapia podría tener una indicación en algunos otro estadio del cáncer de pene, como lo está teniendo, por ejemplo, con el cáncer de vejiga, y además con el beneficio de que el paciente puede recibir la inmunoterapia, no tiene que ser, por ejemplo, como la quimioterapia, que tiene que ser un paciente con un buen performance, y que además que lo que se está viendo también es que los resultados se mantienen mucho en el tiempo. ¿Sabés si hay algo, perspectiva futuro de eso? No, como decía al principio, la verdad,
lamentablemente, ¿no? La mayoría de los estudios se desarrollan en Europa y en Estados Unidos, es la realidad, ¿no? Las drogas, digamos, la mayoría de los ensayos, digamos, los laboratorios hablan con los principales oncólogos o urólogos, porque generalmente en Europa incluso los trata el urólogo, es uro-oncólogo. Y de ahí nace el estudio generalmente. Siempre se empieza de enfermedad avanzada y luego se va incorporando el tratamiento en estadios más tempranos. Lo mismo pasó con vejiga, con cáncer de pulmón y con melanoma. Todavía no hay nada. Es más, si te fijas el trabajo que presenté, el de Cabo Nivo IPI, son 28 pacientes. Ojalá, porque realmente, o incluso para tumores de cabeza y cuello, cáncer de pene es un tumor que tiene muchas mutaciones, entonces está la posibilidad, y los escamosos, a diferencia de otros subtipos, por ejemplo el adeno, responden muy bien a la inmunoterapia, entonces es como una esperanza, además se tolera excelente. La toxicidad es económica, ¿no? Pero se tolera muy bien y el paciente te dice, nada, es como que no hice nada. Así que ojalá, porque como decías vos, logramos duraciones de respuesta prolongadas, ¿no? Como la quimioterapia nos pasa, el paciente responde espectacular el primer tiempo y rápidamente progresa. Con la inmuno lo que vemos es que el paciente mantiene esa respuesta, y ahí es cuando hablamos que la típica que la curva de sobrevida se aplana, digamos, no cae en picada como nos pasa generalmente con la quimioterapia. Pero no, Muchas todavía gracias. nada, no tenemos nada, apenas un poco para avanzado, menos para temprano. Muchas gracias. De nada. Bueno, bárbaro. Somos muy poco charlatanes, ¿viste? Pero en realidad, ya te digo lo mismo, agradecerte esta apertura del abanico, porque para nosotros, ya te digo, a veces termina solamente en lo quirúrgico y después Nos toca la otra parte, les toca a ustedes la por parte ahí, negra. claro, la parte negra o la parte más desagradable, porque no tenemos muchas opciones. Y lamentablemente lo que vos te referís con respecto al número de casos, a pesar de que América tiene más número de casuística y demás, no tiene la oportunidad de la industria o de las empresas de poder participar en estos trabajos randomizados y poder aportar un poco más de números de casos. Así que nos tenemos que conformar con lo europeo. Actualmente sí, digamos, por suerte se modificó mucho, principalmente con la inmunoterapia, se hizo como más masivo el tema de los estudios, por lo cual también es importante poder charlar. Es también entendible que no en todo el país va a haber centros, pero sí es importante de vez en cuando meterse en la página de trials, digamos, donde figuran todos los ensayos, o hay veces que de algún laboratorio o en los centros referenciales, como para ver si hay algún ensayo corriendo, porque es fundamental y es más como recomendación en todas las guías, siempre que esté la posibilidad de que haya un ensayo abierto, la recomendación es esa, porque realmente no hay evidencia de buena calidad para cáncer de pene, son todos fase 2, único brazo, único centro, lo cual hablar de eso en oncología la verdad que es un desastre, ¿no? Porque ya estamos acostumbrados a estudios fase 3, multicéntricos, doble ciego, entonces hablar de esto la verdad es casi que uno lo siente como una vergüenza prácticamente. No, al contrario. Bueno, si no tenemos ninguna pregunta más para la doctora, lo dejamos en cierre y nada más el agradecimiento a la misma y comentarles de que la próxima charla va a ser sobre cirugía reconstructiva de uretra y bueno, vamos a avanzar en ese curso de actualización. Desde ya les agradezco a todos los presentes y en particular a la disertante que nos ha aportado este nuevo horizonte con respecto a esta patología que es netamente quirúrgica, que quizás la enfrentamos, la pusimos en una situación de la cual la vamos a aprovechar para la próxima y la vamos a dejar hablar un poquito más sobre la parte
que tenga un poquito más de chance oncológica que la quirúrgica, ¿no? Así que desde ya, Rocío, te agradezco y no va a ser el último encuentro en el cual te vamos a convocar, así que te agradecemos muchísimo desde el punto de vista de la asociación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación.